Gracias por escuchar este mensaje de Odilia Church. En esta ocasión, escucharás a nuestro pastor Chuy Cantú. Estamos expectantes que será de bendición para tu vida. Tome su lugar y vamos a arrancar con esta parte número 9 de esta serie de enseñanzas del reino. Y cada vez que quiero voltearlas hacia la dirección que Dios me ha dicho o que Dios me habló en el principio, el Espíritu Santo llega y me muestra otras cosas más que hay que poner y hay que rascar. Y me encanta ser dirigido por Él y no por mis ideas. Vamos a leer, si tú tienes tu Biblia, por favor, ábrela o préndela como sea mejor para ti. Y si no, vamos a tener las escrituras en la pantalla. Por favor, acompáñame a leer este pasaje en Mateo 7. Estas son unas enseñanzas del maestro increíbles. Y específicamente en Mateo 7, versículo 21, Jesús da una enseñanza muy clave, muy interesante. Lee conmigo, dice: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Versículo 22. El día del juicio, muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, como dice ahí: nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes, ¿qué dice ahí? Que violan las leyes de Dios. Nos encanta hablar del amor de Dios y nos encanta hablar de las formas lindas. Pero cuando Él pone las reglas al ser humano, automáticamente se le cierra el entendimiento. Hoy quiero continuar con esta serie de enseñanzas del reino y quiero continuar con la parte número 9. Y el mensaje de hoy lleva por título algo bien sencillo. El mensaje de hoy se llama Señor, Señor. Estos versículos son muy interesantes, esto que acabamos de leer en Mateo 7. Y te voy a pedir que pongas atención, mi mensaje no es muy largo el día de hoy. Ahora sí se los prometo. Pero es muy interesante lo que el maestro está enseñando aquí. Es muy interesante y me encantaría explicarte lo que el Espíritu Santo me habló y me mostró, lo que puso en mi corazón. Porque cuando yo leo estos versículos, hermano, inmediatamente las dos palabras que me llaman muchísimo la atención, las dos cosas que captan rápido mi atención, son las dos palabras que se encuentran en el versículo 21. Número 1, llama, y número 2, hacen. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Sabes una cosa, hermano? Existe una diferencia muy grande entre decir, llamar, decir o hacer. Hay algo muy importante que tú y yo necesitamos entender el día de hoy. Y eso es que para entrar en el reino de Dios no solo hace falta decir, sino hacer. Y tenemos que entenderlo porque sí suena bien fácil y suena muy simple y todo lo que tú quieras, pero escucha, te lo voy a poner en otras palabras. Existe una diferencia muy grande, diga conmigo, muy grande, entre llamar a Jesús Señor y hacer a Jesús nuestro Señor. So different. Muy diferente. El mundo está acostumbrado a llamarle Señor, a decirle Jesús, tú eres, sí, claro. Pero mucho cuidado, porque hacer a Jesús nuestro Señor está completamente en el lado opuesto. Decir que Yeshua es Señor en realidad no es tan complicado, ¿verdad? Ah, no, sí, Jesús es el Señor. Claro, sí. Veo perdónenme la expresión, con una persona que esté tomada allá afuera o que tenga muy poco uso de razón. Te van a decir también, te podrían decir también. Decir o llamar a Yeshua Señor significa que creemos que Él es el Señor. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Santiago nos dice algo muy interesante. Tú y yo tenemos entendido que cuando le decimos a Jesús Él es el Señor, la mayoría de nosotros lo entendemos. Sin embargo, mira lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículo 19. Dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan.
De hecho, podemos recordar en varios pasajes en la Escritura y por los 4 evangelios que la Biblia nos muestra una y otra vez que cuando Jesús caminaba o cuando Él se enfrentaba con alguna persona poseída por demonios, los mismos demonios le llamaban por su nombre y su título, su identidad. Sabemos quién eres. Eres el Hijo de Dios. ¿Por qué me atormentas? Querido amigo que estás aquí en esta tarde, escúchame bien. Decir que Yeshua es el Señor, decir que Jesús es el Señor solamente, no significa que en realidad Él es tu Señor. Hay que entender esto de una manera mejor, de una manera profunda y de una manera correcta. Y para lograrlo tenemos que entender tú y yo qué es esa palabra tan importante que la Biblia llama Señor. Porque para nosotros, corríjame si estamos bien, ¿cuántos mexicanos hay en la casa? Por cierto, estoy viendo 2 camisetas de los Tigres, se siente la presencia de Dios más fuerte ahora, ¿verdad? Gracias, hermano. Es el clásico, ¿no? Vamos a estar orando con todo el corazón, póngase de pie. No, no es cierto. Pero esa palabra Señor es más de lo que usted y yo en México, en Zacapa, en Veracruz, en Honduras, en Perú, en Bolivia, en Guatemala, en todos los países de Hispanoamérica o hispanoparlantes significa. Usted y yo usamos normalmente esa palabra Señor, escuche, para nosotros en el idioma castellano, de verdad, siento decírtelo, pero esa palabra o nuestro idioma minimiza demasiado esa palabra. Minimiza mucho de lo que la palabra Señor en realidad significa. Usted y yo podemos usar la palabra Señor para casi cualquier hombre casado. Vemos un señor, decimos el señor Pérez, el señor Gómez. O vemos a una persona mayor de edad y decimos el señor Chávez, el señor Rebolledo, el señor Fis, el señor Gutiérrez. Y lo utilizamos como un título de respeto solamente. Sin embargo, hermano, cuando tú y yo escudriñamos la Escritura y le sacamos y le buscamos lo que es el origen, lo que en realidad la palabra de Dios quiso y nos vino a decir, escúchame, Jesús tuvo 3 años para decir todo lo que tenía que decir aquí en la tierra. Te prometo que ni una sola palabrita, coma, espacio, énfasis es diokis. Y cuando Jesús utiliza esta palabra, es una palabra que para usted y para mí tiene una relevancia menor que lo que tiene en realidad para la cultura judía y lo que tiene en realidad en su significado, que es nuestra traducción de el griego. Pero analizando un poco en el idioma griego o en el original griego, la cosa se pone muy interesante. Agarre a su partner ahí de la mano y dile, agárrate vos. Un poquito de Zacapa para que se sientan bien los de Zacapa. ¿Hay gente de Zacapa aquí de casualidad? Mexicanos, pónganse las pilas, porque Zacapa's taking over. Gloria a Dios por todas las naciones. Pero hermano, la palabra en la Escritura, la palabra traducida desde el griego original hacia nuestro idioma es una palabra muy interesante. Quiero que pongas atención. Es la palabra kurios. Esa palabra, escuche bien, viene de la raíz kuros, que significa supremacía. Diga conmigo supremacía. O supremo en autoridad. Es decir, que como un sustantivo es alguien controlador, alguien que rige, control, alguien que tiene control. Y la implicación de esto, de Señor como un título, es como un título de respeto, bien, pero también quiere decir soberano, ungido, amo, Dios y dueño. Quiero hacerte 4 preguntas en esta mañana. Número 1, ¿es Dios el que controla tu vida? Piénsalo bien antes de responder.
¿Es Dios quien controla tu vida en realidad? ¿O la controla tu ira, tu coraje y tus debilidades? ¿Es Dios la autoridad suprema en tu vida? ¿O como desde Génesis, eres tú la autoridad suprema para ti mismo? Sobre todo los hombres nos encanta pensar que todos sabemos y que we got this, man. It's okay. No necesito, no le hables al pastor Hani. Yo la hago. Hasta que estás separado o casi divorciado, entonces nos llamas. O en la quiebra. ¿Es Dios la autoridad suprema en tu vida? Pregunta 3. ¿Es Dios el amo en tu vida? Y esa palabra es muy interesante. Porque amo para nosotros es diferente que un amo en el contexto judío. La escritura dice que los amos buenos eran tan buenos que aún sus esclavos no querían irse de su casa cuando terminaban de servirlos. Imagínate. Para ti, para mí, la palabra amo significa yo soy el que manda y tú eres el que me sirve. Pero entendamos un poco, por eso es importante que cuando analizamos la palabra de Dios, entendamos cuál era la cultura del maestro. Y se lo diré hasta el cansancio, es bueno saber en contexto de la cultura judía lo que en realidad Yeshua quería venir a decirnos. Porque muchas veces obtenemos una mala interpretación de la escritura y podemos confundirnos o podemos no ser enriquecidos con el significado completo. Para usted, para mí, amo puede ser como intimidante. Sin embargo, Pablo dice que él era esclavo por amor. ¿Es Dios el amo de tu vida? O como dice la palabra, sirves a varios amos. ¿Se puede servir a dos amos? Puedes intentar y de repente te va a salir, pero tarde que temprano vas a quedar mal con uno porque no puedes hacerlo. No puedes servir a dos amos. ¿Quién es el amo en tu vida? Y por último, ¿es Dios el dueño de tu vida? Escucha esa palabra. Diga conmigo, dueño. ¿Cuántos vieron la novela La Dueña? Levante la mano, no lo voy a castigar ahorita, mañana. No es cierto. ¿Cuántos vieron la novela La Dueña? Ok, todos los demás que mintieron, por favor vengan a arrepentirse. No es cierto. Bueno, La Dueña no tiene nada que ver con el mensaje, pero nomás me acordé de la novela. Ok, es para que se le quede grabado lo que voy a decir ahora. Diga conmigo, dueño. Se va a acordar de La Dueña, ¿verdad? Ok, no tiene nada que ver La Dueña, pero escuche, dueño es algo más de lo que usted y yo hemos entendido ahora. Cuando una persona, escuche, cuando un animalito, cuando un objeto, cuando algo no sabe quién es su dueño, es muy peligroso, porque pierde toda identidad. Y no solamente pierde identidad, pierde toda herencia. Usted puede tener un perrito, es suyo y le pone un tag y lo llama por su nombre y usted lo cuida, lo protege, lo lleva, lo guarda, tiene su hogar. Usted se preocupa por él porque tiene un. Pero cuando usted ve un perro en la calle, no tiene nombre, lo llama por cómo se lo encuentra. ¿No hace eso el enemigo siempre con nosotros? Llamarnos como nuestro nombre callejero nos solía llamar. Tú te llamas alcohólico. Tú te llamas podrido. Perdóname la expresión, pero voy a llegar a algo. Tú te llamas perdido. Tú te llamas flaco, gordo, creando inseguridades. Tú te llamas chaparro. Tú te llamas alto. Por eso yo cuido mucho. Y en cultura de honor, cuando les damos las clases de códigos de honor, es importante que usted guarde los sobrenombres para las personas. Escucha,
no estoy amargado y me encantan las bromas, pero tienes que tener cuidado porque muchas veces tú no sabes. ¿Te puedo ser honesto? ¿Puedo ser honesto? Sí, no hay problema si el pastor es honesto. Gracias, qué bueno, ahí les va. Hay cosas que todavía puedo yo escuchar acerca de mí que digo, esa pegó. ¿Por qué? Porque escuché una palabra que hizo trigger o que activó un recuerdo del pasado. Por eso es importante que le llamemos a la gente por su nombre. Ahora, si usted tiene mucha confianza con su primo y sabe que no le afecta y se siente muy bien, vaya, no puedo prohibirle que no lo llame el Cleofas o el Tuercas o yo no sé cómo le llama. ¿Sí? Pero tenga cuidado. Tenga cuidado porque yo le puedo decir a alguien algo que creo que es broma y él se va a reír en ese momento, pero por dentro está gimiendo de dolor y no te lo va a decir. Ojo, tenga mucho cuidado. Entonces, el enemigo le encanta darnos esos nombres. Al enemigo le encanta que usted y yo nos sintamos sin dueño, como un perro callejero que ha pasado por la vida sin identidad y sin herencia. Y luego nos agarra y nos pone una correa y nos saca a pasear a donde le da la gana. Porque no tenemos dueño. Déjame, me lo llevo por aquí. Déjame, lo arrastro por acá. Déjame, lo traigo del cuello y lo muevo como a mí me place porque no tiene nombre, no tiene identidad, no tiene casa. La importancia de un dueño es fundamental. Es fundamental que usted y yo entienda que Él es nuestro dueño, no es nada más. Sí, no, sí, Señor, tú eres mi dueño. Ay, gloria a Dios. Tienes que entender con claridad lo que significa tener un dueño. Tener un dueño significa que te llaman por tu nombre. Tener un dueño significa que te llevan, que te cuidan y que te guardan y que te van a llevar a lugares donde el dueño te ha asignado para tu protección, no donde tú te gusta estar. Yo tenía un perrito que ahora ya lo tienen acá mis hijos, el Robbie, muchos lo conocieron. Sí, lo desheredamos por mundano. No, no es cierto. No, es un perrito muy lindo, la verdad, pero yo no tenía tiempo para él. Y la verdad me dolía mucho verlo en casa solo, casi siempre. Pero bueno, escuche. Ese perrito, ¿verdad? Era muy bien querido y era muy, muy bien amado. Y todo lo que usted me quiera decir. ¿Pero qué cree? Le gustaba hacer e ir y meterse donde a mí no me gustaba. Ahora, una vez ese perrito, mi casa tiene una puerta que el acceso es una puertita de madera para el patio, pero está la banqueta bajadita. Y una vez yo le había ya dado 2, 3, ¿verdad, mija? ¿Cómo le dábamos? ¿Verdad? Para que él se fuera, para que él no se fuera a un área donde era peligroso para él. Ahora no entendió, sin agraviar a muchos. Y se fue, bien lindo, bien desobediente. Y se le ocurre meterse ahí abajo de la rendija de esa puertecita. La puerta, como les digo, estaba en un declive así. Y de repente mi esposa y yo estábamos en una junta ahí en la casa y nomás oímos, pero raro los ruidos, de verdad. Yo dije, ¿qué es eso? Parecía un niño llorando. Me dice, Laura, ¿qué está pasando? Sale mi esposa, me dice, es Robbie. Y salgo, él se salió y cuando se quiso volver a meter, se hizo hacia adentro, hacia la parte angosta de la banqueta y se estaba ahorcando. Ahora, él ya estaba, pobrecito, hecho del baño y todo mojado su cuerpo, era señal de que ya iba a morir. En cuanto lo vi, fui y lo saco inmediatamente y nomás se queda así todo como que, ¿qué pasó? ¿Dónde me tienen? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Hasta que ya agarró su airecito, dijo, caray, me salvaron la vida. ¿Cuántas veces te has metido en una puerta donde no cabes? Y lo que no hemos entendido es que solo tu dueño es el que te puede sacar de ahí. Y sigues aferrado así como estaba el perrito, queriendo, yo puedo. Y lo más que hago es que más me estoy ahorcando. Hasta que viene tu dueño y te dice, hey, no es por ahí. Te dije que no por una razón. Pero al ser humano, cuando se le dice no,
Ya sabes cómo es el pastor. Él es así. Ya sabes. No, yo no estoy aquí para odiarte ni hacerte la vida imposible. Estoy para decirte lo que Jesús dijo. Tienes que tener un dueño. Tú tienes un dueño, hermano. Diga conmigo, yo tengo un dueño. Te pregunto ahora, ¿es Dios el dueño de tu vida? Quiero que escuches y quiero que entiendas junto conmigo lo que significa la palabra dueño, porque me encantó. Esa palabra dueño viene del latín dominus y se puede traducir como, escucha, ¿qué dice ahí? Fuerte. Tiene sentido, ¿verdad? Un dueño, escucha, es un individuo que cuenta con el dominio, la potestad o el mando sobre algo o sobre alguien. Déjame preguntarte una vez más. ¿Quién tiene el dominio de tu vida? ¿Quién es el dueño de tu vida? Mira, hermano, para que usted y yo podamos decir que alguien domina nuestra vida, tenemos que aplicar algo muy importante. Y eso se llama entregar nuestra voluntad y someterla a la voluntad del Padre. Cada vez que vemos a Jesús y hablamos de Él y leemos sobre Él, lo único que Jesús hizo aquí en la tierra es mostrarnos al Padre. Mostrarnos al Padre. Y hacernos entender que el Padre nos ama y es bueno. Aunque a veces no lo entiendes y aunque a veces crees que tú solo te puedes zafar de donde nunca te podrás zafar solo. Por eso Yeshua inmediatamente después de esto hace una aclaración muy importante y les dice, hey, no solo me digas que soy tu Señor. En pocas palabras, deja de moverte por ti solo. Díganles que no estoy, por favor, que mañana les llamo. No me digas que soy tu Señor, no es lo que Jesús quiere decir. Lo que Jesús quiere decir es, actúa como si yo fuera tu Señor. O en pocas palabras, deja de moverte por ti mismo. Deja de hacer lo que quieres. Deja de hacer tu propia voluntad y haz la voluntad de mi Padre. Leamos de nuevo, versículo 21. No todo el que me llama, diga conmigo, llama, Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente, ¿qué? Es importante que entendamos que para pertenecer al reino de Dios, Jesús dice, ojo, solo entrarán los que verdaderamente, diga conmigo verdaderamente, hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Escucha, hermano, quiero que entiendas algo, y es de que hacer la voluntad de Dios es aquí en la tierra. Pues claro, pastor, sí, seguro. Hacer la voluntad de Dios tiene que ver con tres cosas que quiero resaltar el día de hoy, en base a lo que estamos leyendo. Número uno, vamos a leerlo juntos. Número uno, ¿qué dice? Someter nuestra voluntad a su señorío y su dominio. Número dos, obedecer sus mandamientos, principios y ordenanzas. Y número tres, el reino de Dios. De este número 3 es el último mensaje del domingo que sigue, pero cabe mencionarlo el día de hoy, porque cuando hablamos del reino de Dios, normalmente lo que usted y yo queremos escuchar es todo el poder. Pero antes de eso tienes que ser como un niño. Pero antes de eso tienes que entender muchas cosas de cómo funciona el ser humano. Antes de eso tienes que entender lo que es el dolor y los sentimientos. Antes de eso tienes que entender que tu voluntad tiene que ser quebrantada para que puedas ser movido por Él. A todos nos encanta esa parte.
La parte donde pondrán las manos sobre los enfermos y sanarás, cosas mayores de las que yo hice harán. Claro, ¿a quién no le gusta eso? ¿Verdad que sí? Qué impresionante. Pero hay algo. Para llegar ahí se requiere de ciertas cositas. Estas son una de ellas: someter nuestra voluntad a su señorío, su dominio, obedecer sus mandamientos, principios y ordenanzas, y establecer el reino de Dios en la tierra y hacerlo manifiesto por medio del poder del Espíritu Santo. También es algo que es la voluntad de Dios. Él quiere que hagamos que su reino se sienta aquí en la tierra, se establezca. ¿Sí? Ahora, si leemos con cuidado el versículo 22, Jesús dice que en el día del juicio, escúcheme bien, muchos mostrarán como carta de presentación, ¿qué creen? Todas esas cosas que son manifestaciones del poder del Espíritu Santo: echar fuera demonios, sanar enfermos, milagros, etcétera. Y aún así, Dios no les va a conocer. Lee conmigo desde el versículo 21. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. 22. El día del juicio. Y quiero explicarte algo. Cuando Jesús dice: no todos los que me llaman Señor, Señor entrarán en el reino del cielo, no significa que no todos los que me llaman Señor, Señor se van a ir al cielo. Jesús hace una aclaración muy, muy importante. Y quiero que notes que cuando habla de su Padre, dice su Padre que está en el cielo. Lo que a ti te está diciendo es: el reino del cielo tiene que ser establecido aquí. Te lo voy a demostrar. Versículo 22. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. 23. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Hermano, escúcheme con mucha atención. Es muy importante, pero muy importante, que el poder del Espíritu Santo que obra por medio de nosotros sea manifiesto aquí en la tierra. ¿Sí? Sin embargo, Jesús hace una aclaración muy importante, muy diferente, y dice: esto no se trata de si ustedes dicen que me conocen. Esto es diferente, hermano. Tenemos que entender que muchas veces podemos echar un demonio en el nombre de Jesús. No fuiste tú, fue el nombre de Jesús. Hermano, pero este anda bien mal. Y oró por la hermana y fue sanada. Sí, pero es que la fe de la persona tiene mucho que ver, la voluntad de Dios sobre todo, y el nombre de Jesús tiene poder. ¿Puede suceder? Puede suceder. Echamos demonios en tu nombre, Jesús. Claro, es que mi nombre es el que tiene el poder, ¿verdad? Esto no se trata de decir que ustedes me conocen. Jesús está haciendo una aclaración. Cualquiera puede decir que me conoce. Muchos dicen que me conocen. En los tiempos de Jesús muchos decían que lo conocían. En los tiempos de hoy también muchos dicen que lo conocen, pero no siguen sus mandamientos. Muchos dicen que me conocen, dice Jesús. Aún el infierno me conoce. Esto no se trata de si ustedes dicen que me conocen. Esto se trata de si yo los conozco a ustedes. Yo trabajé para la mueblería Nebraska Furniture Mart. Y aunque yo era el mero de la multimedia ahí, el 70% dueño de esa mueblería era Warren Buffett, que es uno de los hombres más ricos del mundo, y el 30% otros 3 dueños que tuve el privilegio de conocer, lindísimas personas. Ahora, yo estuve en algunas conferencias donde Warren Buffett iba, visitaba mucho la mueblería y todo. Ahora, yo puedo decir que conozco a Warren Buffett, pero Warren Buffett no me conoce a mí. Es muy probable que tenemos años conociendo a un Dios que no nos conoce. Es muy probable que has escuchado de un Jesús que nunca has experimentado.
Amigo, escúchame. Puedes presumir de conocer mucho de Dios, pero la pregunta es, ¿será que Dios te conoce a ti? Mira, hermano, estas palabras, no todo el que me dice Señor, 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 diga conmigo, Señor, Señor. En los tiempos bíblicos, cuando se mencionaba el nombre 2 veces, cobraba demasiada importancia. Para los judíos era importante mencionar el nombre de una persona 2 veces. Jesús estaba diciendo, esto es otro nivel. Y no porque piensas que me conoces en otro nivel significa que yo te conozco a ti. Esto significaba un conocimiento especial, un conocimiento íntimo. Podemos ver varios ejemplos en la escritura. Por ejemplo, Génesis 22, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Cuando Isaac está a punto de hacer lo que no quería hacer, pero quebrantó su voluntad, el amigo de Dios, dice la palabra. Y el ángel le dice, Abraham, Abraham, yo te conozco, detén tu mano. Abraham demostró su proximidad, demostró su intimidad. ¿Cómo? Cuando estuvo dispuesto a sacrificarlo todo. Señor, era lo más preciado que tenía mi hijo. Tú me lo diste, te lo pedí por tanto tiempo y ahora me pides que lo mate. Pero Dios probó su corazón. Es probable que tú sientes que estás poniendo en el altar a tu hijo o a tu negocio o tu vida o la de tu esposa o tu matrimonio. Pero Dios dice, espera. Quiero conocerte yo a ti. Quebrante su voluntad. Génesis 46:2. ¿Se acuerdan? Jacob está descendiendo hacia Egipto para encontrarse ahí con su hijo. Y se dice que Dios lo llamó por medio de una visión y le dice, Jacob, Jacob. Éxodo 3, versículo 4 dice la escritura que cuando Dios se le aparece a Moisés le dice, hey, Moisés, Moisés. Dios sabía quién era. Y cuando Dios llama a Samuel, podemos verlo en el capítulo 3 de Primera de Samuel. Samuel, Samuel. Hermano, lo que Jesús está diciendo es, llamarme Señor es conocerme. Llamarme Señor, Señor es el resultado de que tenemos intimidad. Rendirte a mi señorío y que dobles tu voluntad para dejarme a mí ser tu dueño, lleva por resultado establecer mi reino en la tierra. Estamos tan acostumbrados a que Dios nos acompañe. Señor, acompáñame. Y Dios dice, es que nunca te pedí que hicieras eso. Estamos tan acostumbrados a que nuestras cualidades y nuestros dones, lo que sabemos hacer, es que yo soy guitarrista, tengo que servir en la guitarra. ¿Quién te dijo? Probablemente Dios quiere otra cosa de ti. ¿Le has preguntado? ¿Tienes intimidad con Él? ¿Te conoce Él para decirte, Edgardo, Edgardo, ve aquí, ve allá, establece mi reino? Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor. Escucha, hermano, las obras de la fe
no son el resultado, escucha, de esforzarte a creer en Dios. Son el resultado de rendirte ante Dios. Normalmente queremos vivir esforzándonos para que Dios haga un milagro. Vamos a esforzarnos para que el Señor me responda. Escucha, rinde tu voluntad ante Él, porque por herencia tu dueño tiene todo eso para ti. ¿Por qué te complicas, ser humano? ¿Por qué quieres seguir haciendo lo que quieres? ¿Por qué quieres seguir diciendo, pues me dijeron esto, pero yo digo que es así? Pues me lastimaron acá, pero yo digo que es acá. Pues me voy de esta iglesia porque ahora voy para la otra. Porque mira, en todos lados vas a estar incómodo, porque hasta el día que dejes de hacer la voluntad tuya y someterte a la voluntad de Dios, hasta entonces Él va a decir, te conozco, ve para acá, ve para allá, haz esto, yo te amo, yo te cuido, soy tu dueño, yo te protejo. Es muy distinto, hermano. Necesitamos dejar muchas de las cosas que pensamos que nos pueden llevar a un lado. Nos esforzamos tanto en la fe, y yo no estoy diciendo que la fe y las obras no tienen nada que ver. Por supuesto, acabamos de leer escrituras que contextualmente hablan de eso. Pero lo que quiero que entiendas es que el resultado de rendirse ante la voluntad del Todopoderoso es obtener lo que Él es. Escuche, si mi papá es millonario, ay Señor, ¿por qué no me diste? Dice un amigo mío, bueno, Dios nos hizo, ni modo hermano, me dice, Dios nos hizo guapos en lugar de ricos. Y dije, bueno. Y yo le dije, amén hermano, tienes razón. Escuche, si mi padre fuese millonario, ¿usted qué cree que yo voy a obtener por herencia? Sus empresas, sus casas, sus cosas. Ahora, si yo me rebelo y me salgo de su casa y hago lo que quiero, entonces es diferente. Y es probable que ese eres tú hoy. Es probable que ya te saliste de ahí. Es probable que has estado haciendo las cosas como te da la gana, porque tú piensas que es así, porque a mí me dijeron, porque a mí se me hace, porque una vez me dijo. Y Dios te dice, hijo, quebranta tu corazón y tu voluntad. Déjame que te ame. Soy un padre. Soy un padre amoroso. La ilustración más impresionante, porque cuando vemos a Jesús podemos ver teología perfecta. Todo lo que Jesús era la representación del Padre. Jesús es la teología perfecta que tú y yo podemos aprender. Escúcheme con cuidado. La representación más grande, gigantesca, poderosa, increíble de un corazón de padre es cuando esos hombres comienzan a apedrear o listos a apedrear a esa mujer. Y Jesús les dice, hey, venga, ¿dónde están los que te querían apedrear? Y Jesús dice, yo tampoco te voy a hacer nada. Cualquier papá que su hija estuviera en ese problema, le importaría poco, como le importó a Jesús, lo que pensaban alrededor. Pero hay una clave muy interesante. Y eso es lo que quiero dejar en tu corazón. Jesús dijo, yo tampoco te juzgo. Ve, ¿y qué? No peques más. Hay gracia, hay amor. Él es un padre amoroso. Se va a parar frente a todos por defenderte a ti. Pero es necesario que des la vuelta y digas, Señor, quebranto mis ganas, quebranto mi voluntad, me someto a la tuya. Tú eres mi dueño, y un dueño conoce mejor todo. Ponte de pie, por favor. Acompáñanos cada domingo a las 11 de la mañana y comparte este mensaje a través de redes o con alguien que pienses que pueda serle de bendición.
Ven, visítanos y experimenta lo que sucede en nuestra casa. Si deseas apoyarnos, no dudes hacerlo con un simple mensaje de texto o a través de Zelle. Los números te aparecen en tu pantalla. En Odilia Church somos una nueva cultura, donde nuestro enfoque eres tú.